Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, cerrando la semana, viernes 21 de mayo, siendo las 3:20, perdón, de la tarde hora Bogotá, es decir, 4:20 hora Nueva York, vamos a hacer el análisis de qué fue lo que sucedió a lo largo de esta semana. Inicialmente vamos a entender qué fue el consenso del día de hoy. em, y después vamos a hacer el análisis más de lo que pasó a lo largo de la jornada en, en general. Bueno, digamos que para no adelantarles mucho de lo que está pasando y para no frenarnos mucho en lo que pasó el día de hoy, primero pues tuvimos unos datos muy positivos en cuanto a recuperación económica, sobre todo en Europa. Tuvimos iniciando ventas minoristas, como ven en pantalla, para el Reino Unido muy positivas, un dato de 42% contra el dato anterior de 36%, de 7%, perdón. Entonces, definitivamente hay un cambio y hay un cambio muy importante en, no solo en la variación, esta es la variación anual que se presentó para abril, pero también en la variación mensual hay un cambio muy interesante, un 9% contra el dato anterior de 5%. Entonces, definitivamente estamos viendo una recuperación económica muy interesante en Reino Unido, y creo que lo que más hay que recalcar es que en general, la zona por fuera de Estados Unidos, no estamos viendo solamente crecimiento fuera de Estados Unidos, sino también en otras zonas importantes, por supuesto, de países desarrollados. También tuvimos en horas de la tarde, perdón, más tarde, PMI manufacturero para Francia, muy positivo, por encima de lo previsto y por encima del dato anterior. También tuvimos un dato de servicios en Alemania, de un dato de 52,8. Aquí está, aquí está. PMI de servicios en Alemania, muy bueno. También para el de Europa para mayo fue muy bueno. Lo importante y lo que hay que recalcar es que recordemos que el sector de servicios en general para los países más desarrollados es el que más pesa dentro de la economía. Fácilmente podemos hablar de que pesa alrededor del 70% tal vez dentro de toda dentro de toda la economía. Entonces, es un dato muy importante. No solo estamos volviendo a niveles prepandémicos, sino que estamos por encima de esos niveles. Entonces, muy positivo la recuperación económica tanto en la zona alemana, específicamente la zona europea, y también muy positivo para el Reino Unido. Por otra parte, también se presentó el PMI manufacturero, como les mencioné, en la zona euro, tanto tanto el de servicios como el manufacturero en sí fueron bastante buenos. También tuvimos un dato del PMI manufacturero para Reino Unido bastante bueno. Entonces, en general, como pueden ver, los datos del día de hoy fueron bastante positivos y se le dieron un impulso adicional a los mercados en general para recuperar pérdidas de los días anteriores. Creo que también hay que recordar y hay que prestarle atención a dos datos antes de terminar el consenso de las noticias del día de hoy. El día de hoy obtuvimos, primero, ventas minoristas subyacentes para Canadá, con un dato del 4,3 contra el previsto del mercado del 2,2 y el anterior del 4,8, pero también hay que prestarle atención a un dato que creo que el día de ayer ya le habíamos prestado atención, y es específicamente el dato de viviendas para Estados Unidos, el cual presentó un dato menor al previsto y menor al anterior. Entonces, en general, en viviendas no estamos viendo unos buenos datos de dinámica en el mercado estadounidense específicamente. Y recordemos que recientemente hay una crítica en cuanto a, recordemos que dentro del paquete de estímulos monetarios que hace la Fed, uno de ellos es la compra de activos, una proporción importante de compra de activos que lo hace con bonos indexados a todo el sector inmobiliario. Entonces, se le ha preguntado y digamos que dispuesto bastantes preguntas a la Fed de por qué seguir impulsando esta compra de activos en este sector,
cuando lo que hemos visto es que los precios están muy por encima de los niveles inclusive que teníamos en 2008 y eso en comparado con el nivel de ingresos es demasiado bajo. Entonces creo que hay que prestarle atención a este punto porque probablemente va a ser el primer catalizador en el cual el Banco Central va a comenzar a reducir su compra de activos. Entonces, muy importante, perdón, perdón, tengo un poco seca la garganta. Eh, pero en general, esos fueron los días, el día de hoy, los datos bastante positivos. Y yo creo que el consenso o lo que hay que señalar en cuanto a los datos del día de hoy económicos es que nos llaman mucho la atención a pensar de que las economías se están desarrollando por sí solas, de que las economías ya tuvieron ese impulso y por lo contrario estamos, si se quiere mencionar, en la parte de abajo de la curva alcista en cuanto al crecimiento. Es decir, ya no estamos en un periodo de recuperación que se está comenzando a asomar y del cual podríamos llegar a pensar, o los economistas más puristas, si se quiere dejar así, pensar que las ayudas de parte de los bancos centrales tienen que parar o antes de que comiencen a ver una economía recalentada o lo que sería peor, una economía con una trampa de liquidez, como se denomina. Entonces, esto es bastante importante porque recordemos que el miedo latente que ha estado presente en los mercados ha sido de la mano de que se retiren esa compra de activos de parte de los bancos centrales. Como podemos observar, el Banco Central canadiense ya redujo su compra de activos precisamente por esos miedos inflacionarios y de hecho a la moneda le fue bastante bien durante esta semana, como vamos a observar. Entonces, podríamos esperar que esa sería la postura más prudente, sin embargo, la Fed específicamente se niega contundentemente a quitar esos estímulos y pareciera que la posición es de seguir aumentando, seguir llenando de liquidez y más allá de liquidez es seguir inundando el mercado de dólares americanos porque en términos más coloquiales lo que se hace es una impresión de dinero y ese dinero directamente llega a las manos del inversionista, entonces, y pues de la economía en general. Entonces ese es el problema y ese es el miedo con el que el mercado ha tenido unas pérdidas importantes, sobre todo el día miércoles. En general, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, el día de hoy, y como lo vimos también el día de ayer, tuvimos unas apreciaciones positivas, el mercado en general, los índices accionarios creciendo, más allá que creciendo, recuperándose ante las pérdidas del día miércoles, que ya ahorita vamos a hacer un consenso. Pero en general hoy el día fue positivo, no exageradamente positivo, con variaciones por debajo del 1%, pero al fin y al cabo, pues recuperaciones. En cuanto a materias primas, como lo vamos a observar ahorita en un momento, pues ante variaciones en la renta variable, es lógico eh, ver que el oro no le haya ido tan bien, pero tampoco estamos hablando de pérdidas increíbles. El oro hoy tiene una pérdida del 0,05, algo levemente. La plata, por otra parte, sí hay un nivel de corrección mayor del 1,5. Y el cobre, otro día de correcciones muy importante, mientras que el petróleo y Brent y el petróleo WTI, como se los mencionaban en los informes de oportunidades de inversión, están creciendo, lo cual es bastante lógico teniendo en cuenta que la caída que tuvieron fue nada más que un efecto transitorio y que después de ese efecto transitorio lo que vamos a seguir es en la tendencia alcista del petróleo, que es lo que estamos viviendo. En cuanto a materias primas agrícolas, hoy tuvieron una fuerte recuperación y en terreno de divisas, hoy el índice dólar aumentó ligeramente tratándose de acercar a los 90 puntos, pero nada exagerado. Entonces, em, en general, creo que el consenso de esta semana más negativo es para el Bitcoin. Ayer vimos unas recuperaciones más con una senda especulativa que con un valor real del mercado y el día de hoy ya estamos cayendo en los niveles que estábamos observando el día miércoles. El Bitcoin está por debajo de 40.000, un nivel de soporte que ya habíamos mencionado que es muy importante de romper, se ubica actualmente en 36.000 para que tengan una visión. Como les menciono, en cuanto a las noticias y ya para tener un panorama más de qué fue lo que pasó esta semana, las noticias de recuperación económica están bastante positivas. El dato de inflación, por otra parte,
Este es el dato, pues primero tenemos un dato de desempleo de Estados Unidos, eh, cada vez más pequeño, de subsidio de solicitudes de desempleo, por supuesto, cada vez más bajo. Es un dato que se esperaba porque el mercado en realidad, o por lo menos en cuanto a este dato, ha venido reflexionando de forma positiva. Sin embargo, pues sí hay que estar muy pendientes de qué es lo que va pasando. Creo que dentro de lo que hay que resaltar, que no es tan positivo y que nos da más señales de alerta para esperar esas caídas en los, em, perdónenme, en los, en la compra de activos de parte de los bancos centrales, sería el IPP de Alemania, que aquí no puse el nombre, perdón, pero este es el IPP de Alemania anual, pues para el mes de abril. Lo que observamos para el índice de precios del productor alemán es que estamos no solo como lo mencionaba en sesiones anteriores, no solo estamos por encima de niveles prepandémicos, sino que estamos en niveles que no habíamos visto antes. Este tipo de datos son los que hay que observar muy bien en cuanto a cuál es la posición de parte de los hacedores de política monetaria, específicamente del Banco Central Europeo, porque ya estamos observando que estamos tolerando o que el Banco Central Europeo está tolerando niveles de inflación que no había visto desde hace mucho tiempo y a los cuales hay que prestarle atención. Entonces, en cuanto a qué sucedió esta semana en los mercados, pues bueno, no hay un consenso específicamente porque aunque tuvimos unas caídas extremadas el miércoles, tuvimos niveles de recuperación estos dos últimos días muy ligeros, pero niveles de recuperación. En general, ¿cómo vemos al dólar esta semana? Pues aunque el dólar tuvo una apreciación interesante el día miércoles ante la caída del mercado, el dólar actuó pues ese día como un activo de refugio. El día de hoy ya lo que observamos es que en general el consenso fue que Estados Unidos, el dólar americano perdiera terreno, pero es importante entender que está perdiendo terreno. El terreno que más pierde o contra los que más pierden son contra monedas emergentes, mientras que se está em, contra monedas y divisas más grandes de países más grandes, no está presentando unas variaciones muy fuertes, pero igual seguimos en esa senda bajista para el dólar. El euro, terreno mixto para el euro, definitivamente el dólar canadiense, perdón, y la libra esterlina fueron de los que mejor consenso tuvieron esta semana. Creo y me atrevería a mencionar a que tanto el dólar canadiense como la libra esterlina están teniendo unas apreciaciones donde el mercado está especulando mucho a su favor, sobre todo porque recordemos que estamos teniendo em, eh, políticas monetarias no expansionistas. Entonces, probablemente se están apreciando estas monedas por estas razones, lo que es mi opinión. Por otra parte, el dólar australiano sí actuó de manera negativa, más alineado con lo que pasó en el mercado, con las caídas en el mercado. Y en general también, pues podemos ver ya consensos en otras monedas em, no tan importantes, digamos que un poco más de polos, es decir, o pierden o ganan muchísimo. Entonces, ese es el panorama. Como pueden ver, es un panorama muy mixto. No podríamos hablar de que las monedas defensivas lo hicieron bien y que las monedas emergentes lo están haciendo espectacularmente bien, sino que hay un consenso y uno puede hablar es de el caso particular. Por otra parte, en cuanto a materias primas, el café definitivamente está tratando de alcanzar esos máximos que no pudo alcanzar cuando sus otras materias primas agrícolas sí se estaban apreciando correctamente. De hecho, lo que estamos viendo es que las materias primas agrícolas, a diferencia del maíz, el cual tiene una ligera apreciación, se están cayendo y se están cayendo. Y como les digo, hay que seguir de la mano este tipo de recuperaciones porque recordemos que venimos de niveles máximos históricos y estamos presentando unos niveles correctivos diarios cada vez más importantes. Entonces, hay que hacer el seguimiento, sobre todo para entender si esta es una oportunidad de entrar en corto o no lo es. Dependiendo del gráfico, pues de las rupturas del gráfico técnico que podemos observar. Lo que sí se apreció definitivamente es el oro y la plata, unas apreciaciones bien interesantes.
y también estamos observando unas ligeras apreciaciones en cuanto al zinc. Entonces, ese es el panorama en cual se movió las materias primas esta semana. Por otra parte, creo que es muy importante entender que la renta variable de los países más grandes tuvo pérdidas y es probable que las siguientes semanas tengamos un consenso similar. Es como observamos, el FTSE fue el que más cayó esta semana, el australiano cayó muchísimo, el indicador del Reino Unido cayó bastante, el IBEX también, el DAX 30. Entonces, en general, podemos ver que la zona europea está cayendo muy fuerte en general. De hecho, bueno, también estamos viendo aquí el Dow Jones con unas caídas muy ligeras, pero creo que de los indicadores de las grandes potencias, de los cuales, de los pocos de que se están salvando de pérdidas esta semana, es el Nasdaq, como vimos, creo y estoy seguro que las apreciaciones de estos dos últimos días fueron los que hicieron que lo situaran en un terreno positivo. Creo que vale la pena entender que ya desde hace un tiempo las variaciones positivas que se están dando en los índices accionarios corresponden a países emergentes. Por otra parte, bueno, pues ya se acaba la presentación, pero creo que por otra parte cabe resaltar y hacer un breve análisis de qué es lo que está pasando. Yo quería hacer un análisis en nuestro portal de Square Financial, un análisis muy importante específicamente para la plata. Si lo ponemos en un gráfico de 4 horas que nos dé una mejor perspectiva, lo que observamos, de un momento, lo que observamos es una clara tendencia alcista. De hecho, ya hace rato se rompió el canal alcista inicial para tener un impulso, estar lateralizado entre niveles de 1756 y 1794, casi 1800 para romper al alza. Entonces, si somos positivos, perdón, estamos hablando de la plata, del oro, perdón. Si somos positivos para el oro, también seremos positivos para la plata, que esperamos que se mueva en una en un perfecto alineamiento, perdón, y también esperaríamos pues que la plata actúe similar. Sin embargo, la plata ha tenido unos movimientos mucho más volátiles. Para recalcar, aparentemente el escenario, lo que se ha movido durante las últimas semanas es un escenario muy nervioso del mercado y lo estamos viendo en el oro. Por eso quería hacer una apreciación en el oro. Recordemos que el oro, como lo mencionaba en uno de los informes eh, de, de oportunidades de mercado, el oro actúa muy bien cuando estamos en un escenario inflacionista muy alto. Recordemos que las tasas de interés están en niveles muy bajos y si le sumamos a eso la inflación, o mejor, si le restamos a eso la inflación, podemos observar que la tasa de interés que cualquier inversionista, prestamista se esté ganando es una tasa negativa. Por si tenemos niveles de inflación muy altos, esas tasas de rentabilidades van a ser muy bajas e incluso negativas. Y bajo ese escenario, activos como el oro se comienzan a valorizar. Entonces, el tema inflacionista no es un tema por menor y de hecho me da toda la perspectiva para seguir pensando que activos como el oro, como la plata se siguen apreciando e inclusive mi perspectiva no ha cambiado. A mediano plazo yo espero que el dólar americano tenga unas apreciaciones importantes y que actúe como activo refugio. Recordemos que estamos esperando que durante los siguientes meses haya una corrección en los mercados. Por supuesto, esto no quiero ser claro y esta no es la perspectiva negativa para lo largo del año. La perspectiva negativa durante los siguientes meses, donde espero que el mercado corrija y que se adapte a ese nuevo mercado donde no hay ayudas tan exageradas de parte de los bancos centrales y que pueda actuar por él sí solo y que comience a apreciarse por él mismo. Entonces, ese es el escenario, pero por supuesto, a largo plazo tenemos que ser positivos en la renta variable. Sin embargo, el oro, la plata, estos activos refugio, hay que seguirlos sobre todo con lupa porque están presentando variaciones importantes que ya desde hace rato venimos vigilando. Entonces, ese es el escenario a vigilar la otra semana, datos inflacionarios y todo lo que tenga que ver con la política monetaria de los países, que definitivamente va a marcar la pauta y el nerviosismo del mercado. Entonces, no me queda nada más que agradecerles, esperar que esto les haya servido de mucho y nos vemos el día lunes con más análisis. También les recomiendo que hagan
tus operaciones a través del portal de Spanish Financial y que sigan de la mano las recomendaciones de nuestros analistas y el acompañamiento de nuestro equipo muy comercial. Muchísimas gracias, espero que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.